Licenciado Ricardo Vázquez Contreras, sea usted bienvenido al Senado de la República, muy buenas tardes. El Senado le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar programa de trabajo, ensayo, lo que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, puedan hacerle una serie de preguntas en bloque para que al final usted pueda dar respuesta. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Ciudadanos de la República presentes en este recinto y a quienes nos siguen por televisión o internet. Señoras, señores legisladores, senadores de la República, estoy aquí de nueva cuenta haciendo uso de esta tribuna conforme a mi derecho ciudadano y con base en la convocatoria emitida por este honorable Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, para seleccionar al fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, figura jurídica de nueva creación y que merece el beneficio de la duda institucional. Ya lo he dicho aquí y lo reitero, no he sido servidor público ni tengo militancia partidista. Ejerzo mi derecho al sufragio, creo en las instituciones y siembro futuro desde las aulas universitarias. Aspiro a ser fiscal anticorrupción por 2 razones. Porque veo a mi país postrado por el cáncer de la corrupción y la impunidad, y porque es el tiempo de la sociedad civil. Me considero con total capacidad para ejercitar a plenitud el cargo. Vale señalar que lo que si se busca es un fiscal anticorrupción afín a determinada bandera política, misma que ha sido la lógica evidente en la designación de titulares de los anteriores órganos autónomos, en tiempos violentos y de impunidad que vive el país, sin lugar a dudas, la Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta. México no resiste más simulaciones. No nos engañemos, no es una buena señal que los expositores tengamos solo 5 minutos para delinear un programa de trabajo tan amplio, tan importante. Somos poco más de 30 aspirantes. Esto suma poco más de 150 minutos. ¿Acaso en estos minutos surgirá la luz que ilumine el camino del nuevo fiscal? ¿Acaso se trata de legitimar al ungido desde el poder político? ¿Existen cartas marcadas? Me resisto a creerlo, pero más me resisto a aceptarlo. Les propongo algo sencillo y factible que abonaría a la credibilidad de la nueva fiscalía. Que el total de los comparecientes constituyamos un órgano consultivo que apoye, organice y vigile su buena actuación y su buena marcha. ¿Por qué seguirle apostando a la figura del llanero solitario y no buscar soluciones colegiadas y plurales? El tema lo amerita, la urgencia nacional lo reclama. ¿Por qué desperdiciar la preparación y el talento de tan buenos comparecientes? En caso de ser seleccionado, no desaprovecharía este conjunto de valiosos recursos humanos y los pondría en sinergia con acciones concretas de objetivos específicos. Lo aclaro, no busco empleo. Soy exitoso como profesionista y como docente. Estoy tratando de aportar soluciones al gravísimo problema de la corrupción, mal endémico, agravado en últimos tiempos y que le roba factibilidad de desarrollo al futuro de la nación. Algunos dicen con simplismo que la corrupción es inherente al capitalismo, que no hay solución. Falso. Los países con más altos índices de corrupción y los países con más bajos índices de corrupción son capitalistas, pero sus bases educativas son distintas. Esa es la diferencia que hace la diferencia. Mediante la educación obligatoria y de calidad se puede frenar la degradación en la que nos encontramos todos como nación-estado. El de la voz entiende la corrupción en 3 niveles. Es corrupto quien facilita o roba desde el encargo. Es corrupto quien, teniendo la responsabilidad de perseguir al delincuente, es omiso y permite la consumación de dichos ilícitos, provocando la impunidad.
Y también es corrupto quien ocupa puestos públicos para los que no está preparado y o se ostente como profesionista o posgraduado sin serlo o sin estar reconocido por el Estado mexicano. Hay que erradicar la contracultura del que no tranza no avanza, la que dice que quien vive fuera del erario público vive en el error, y también la que reza que un político pobre es un pobre político. Esto debemos combatirlo con toda energía. La reparación del daño debe ser prioridad. La prevención y la vinculación educativa reclaman el concurso de todos. Se debe privilegiar los valores de la ética y la moral y no derrotarnos por la lógica del cinismo. Señoras y señores, en agosto de 2008, don Alejandro Martí, con el dolor de la pérdida de su hijo víctima del secuestro, lanzó un reclamo a la autoridad. Si no pueden, renuncien. 6 años después, los responsables ni han podido, ni han renunciado, y se puede agregar, ni han querido. México ya tocó fondo en corrupción. Las cifras aterran. No se trata de una cultura, sino todo lo contrario. Es una contracultura nefasta. Estas tendencias negativas las debemos revertir con urgencia para no cancelar la acción por omisión o por acción de nuestro proyecto nacional. La gente está harta del abuso del poder y de la gandalle. Está harta de que la política y la administración públicas sean vistas como botín de corsarios y no como oportunidades de servir a los demás. Mediante 5 puntos, en caso de ser favorecido, continuaré, si así es su deseo. Muchas gracias. Gracias, licenciado, muy amable. Tengo registrado al senador Carlos Puente. Senador. Muchas gracias, senador presidente. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, sea usted muy bienvenido nuevamente a este Senado de la República. Muchas gracias. Y a este proceso abierto y transparente de cara a todas y todos los mexicanos, en el cual el día de hoy hemos estado aquí escuchando muy interesantes exposiciones como la de usted que acaba de hacer. A mí me gustaría hacerle una pregunta, pero antes quisiera comentarle y ojalá y nos pudiera aclarar algo. Tengo yo entre los datos de su registro y lo que usted nos ha presentado, usted participó en el proceso para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asimismo también para el IFAI y ahora en el proceso para esta Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Si nos pudiera decir el por qué en este caso de este procedimiento se siente idóneo para ocupar esta alta responsabilidad. Y la pregunta en concreto que me gustaría hacerle es, desde su opinión, si procede la reparación del daño en este caso de delitos relacionados con la corrupción. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Puente. Adelante, licenciado. Muy amable. Efectivamente, señor senador, muchas gracias por la pregunta, muy amable. Participé para el IFAI, participé para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora en la Fiscalía conocida como Anticorrupción. ¿Por qué participé? Porque no se vale que desde la sociedad civil lancemos ataques y no propuestas. Segunda, porque desde las aulas impulso a todos mis alumnos, a todos mis compañeros y en mi trabajo como litigante a que tengamos que aportar soluciones en lugar de aportar críticas sin sustento. Esa es la razón por la cual desde la sociedad civil he participado para estos encargos, esperando que todas y cada una de mis intervenciones tengan como fin el beneficio de la sociedad. Ese es prácticamente por lo que hace a la pregunta de por qué he participado en los anteriores encargos. Si la reparación del daño se puede dar en el caso del delito de corrupción, bueno, hay infinidad de tipos penales para este asunto. El de la voz considera
que la reparación del daño se tiene que dar a través de la justicia restaurativa. Ustedes nos han metido en esa sinergia que aplaudo como algo diferente para que esta sociedad palpe de manera tangible que se está abatiendo el índice de impunidad. Por supuesto que la finalidad de la justicia restaurativa es esa, otorgarle certeza y reparación del daño a el justiciable, o en este caso al Estado que se vea transgredido en las arcas federales por una cuestión de delitos en esta materia. Me gustaría, para hacer uso de los 15 minutos que se me otorgó, darle a conocer a la sociedad civil parte de mi programa de trabajo de manera muy específica. La evaluación de los recursos presupuestales para que a partir de ahí determinar la cantidad de servidores públicos que deberán determinar el total de la Fiscalía. La evaluación de recursos humanos disponibles en la Procuraduría General de la República, futura Fiscalía General de la República, para que se tenga mayor mérito en los servidores públicos que deban de integrarla. Es por mérito, no es por apoyos de ninguna especie. Se deberá analizar todas las legislaciones nacionales e internacionales que nos obligan en materia de anticorrupción para que podamos vincular el uso y ejercicio efectivo de los derechos humanos. Con base en lo anterior, se elaborará un plan de trabajo en 3 plazos: a corto, mediano y largo plazo. Se establecerá un número único para la recepción de quejas públicas para darle seguimiento. Se implementarán medidas de trabajo urgentes, solicitando dentro de la primera semana de funciones informes a cada una de las dependencias de los poderes de la Unión donde existan indicios de actos u operaciones vulnerables tildadas de corrupción. La aplicación de las doctrinas Padilla, García y Porras, orgullosamente mexicanas, para implementar el derecho penal del enemigo, la tentativa de los delitos y la semiología y semiótica jurídica. Para la revisión de los tipos penales en la materia, una prosecución efectiva del delito, una persecución aún más efectiva del delincuente que se encuentre inmerso con los simples indicios a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior para aplicar de igual manera a todos, sociedad y servidores públicos, los principios de igualdad y no discriminación señalados en el artículo 1 constitucional. Se debe dar seguimiento constante y periódico a los actos y resultados del personal de la Fiscalía para permanecer en su encargo. Solicitar en casos de duda, en vía de opinión consultiva, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resoluciones para que se cuente con aval nacional e internacional. Honestamente, nada tendríamos que hacer aquí buscando un fiscal anticorrupción que combata antivalores que dañan a nuestra sociedad. Si desde el gobierno y la sociedad hubiésemos hecho lo que nos obliga el Pacto de San José, es enaltecer la dignidad humana. Enalteciendo la dignidad humana, tenemos lucha de los antivalores para la creación, formación de nuevos valores que apliquen en la sociedad. Parafraseando al doctor Pavel Rodríguez Quesada, diré: sería un error considerar la dignidad humana como un derecho humano más, mismo que debe ser obligatoriamente considerado como la base sobre la cual descansen todos los derechos humanos. En el mediano plazo se deberá contar con mecanismos eficientes de prevención y educación ciudadana en materia de legalidad y ciudadanía. Esto se logrará a través de convenios de colaboración con las distintas entidades del gobierno federal, tales como la SEP, Hacienda, el SAT, Auditoría Superior de la Federación, IFAI, Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Por último, el plan de trabajo versará sobre la oportunidad de que la Fiscalía Anticorrupción sea convertida en un órgano autónomo, que cuente con independencia y autonomía de gestión y de actuación, por lo que se solicitará al Congreso de la Unión que sea modificado el artículo 49 constitucional para que se incluya ahí los órganos autónomos, para que no quede fuera
del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos queden un poquito fuera de esto. Se deduce, pues, que esto es necesario para que la Fiscalía pueda vencer la infinidad de resistencias que habrá de enfrentar de los servidores públicos y de los empresarios poderosos que intervienen en actos de corrupción para acumular capital de manera incesante, motivo por el cual no deberá pertenecer a la Fiscalía General de la República y tendría que ser homologado con los órganos autónomos que ya se encuentran en funciones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Usted es muy amable. Le pedimos a servicios parlamentarios que sean tan amables de acompañar al licenciado. Y informamos que haremos un receso de 25